Shalom Akim, toda alabanza, gracia y honra a Yahweh, Bahashim Yahweh Shai, Bahashim Akakwadash. Doble honor a los apóstoles de la Gran Piedra Molino y saludos a todos los hermanos, pocas hermanas alrededor del mundo que son parte de la elección, los que han sido predestinados a ser salvos en estos últimos días, que andamos viviendo en el imperio de Esaú, Edom, los llamados blancos, los llamados gringos, los llamados judíos, caucásicos, europeos. Okay, nosotros somos los hebreos israelitas, que consiste en los llamados morenos, hispanos y indígenas, junto con todos los hermanos y hermanas que han sido dispersos alrededor del mundo. Okay, el Espíritu me tocó hacer esta lección básicamente tocando el capítulo 13 de Apocalipsis. Okay, porque cuando entras a este capítulo, básicamente anda hablando de los principios y del fin del imperio de los edomitas cuando entras adentro. Y shalom a ustedes, hermanos, man. Yahweh Ba'asim Yahweh Shai Brakatam. Tobara por entrar al en vivo. Ojalá esta lección sea edificante para ustedes, man. Con eso vamos a empezar con Apocalipsis capítulo 13 y 1 al punto. Vamos a tratar de leer el entero capítulo y agarrar el entendimiento. All right? Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Okay? Y las 7 cabezas representan los griegos, los romanos, los españoles, los franceses, Alemania Mayor, Alemania Menor y Gran Bretaña. Okay, que Gran Bretaña es de donde salió América, los Estados Unidos. Okay, porque va a seguir, dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Y este leopardo anda hablando de los griegos. Okay, empezando con Alejandro el Magno. Okay, vamos a agarrar unos preceptos. Okay, hace unas semanas entramos al entendimiento de Daniel capítulo 7, y ahí explicamos básicamente el principio de Alejandro el Magno. Pero vamos a visitarlo otra vez. Este es Daniel 7 y 3. Dice: y 3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león. Okay, y esto representa a los asirios, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso en fiesta sobre los pies a manera de hombre. Okay, que anda hablando del imperio babilonio. Dice: y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado. Okay, y ese oso representa al imperio perso y medo. Okay, y estaba a un costado más que del otro, porque el imperio perso era más poderoso que el imperio medo. Okay, era una conjunta de 2 naciones, pero el imperio perso era el más fuerte de entre los dos. Dice: y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Okay, que anda representando a Babilonia, a Libia y Egipto. Okay, que eran 3 diferentes gobiernos que fueron votados y conquistados. Okay, dice: y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otro semejante a un leopardo. Y este leopardo anda hablando de los griegos. Okay, dice: con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio.
¿Ok? So, ese leopardo anda hablando de Alejandro el Magno, y tenía esas 4 alas. ¿Ok? Porque básicamente eso representa sus 4 generales en que su imperio fue quebrado. ¿Ok? Ptolomeo, Seleuco, Lasamaico, y Casandro. Ok, esos son para que ustedes, hermanos, puedan agarrar más información. Nomás pongan 4 generales de Alejandro el Magno en Google. Ok, por ahorita nomás estamos volando por esta escritura para agarrar el punto. Y el punto aquí era el leopardo. Ok, y cuando vas al capítulo 8, ok, de Daniel 8:2, dice: vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto, como leímos del oso. Ok, y estos dos cuernos representan al imperio perso y medo. El que era más alto representa a los persos. Dice: y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Ok, porque el imperio perso y medo era gigante, man. Dice: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrio, y este macho cabrio es el mismo leopardo. Ok, es el mismo leopardo que botó a los persos y los medos, el mismo que botó a ese oso en Daniel capítulo 7. Ok, porque esta escritura anda hablando de básicamente un grupo de naciones que iban a reinar sobre la tierra. Ok, 4 grandes imperios. Ok, dice: he aquí un macho cabrio venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrio tenía un cuerno notable entre sus ojos. Ok, y ese cuerno notable anda hablando de ese primer rey, man, el Alejandro el Magno. Y vino hasta él carnero de los 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y les quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Ok, so ahora vamos a leer uno más. Dice: y el macho cabrio se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos. Esos son esos 4 generales. Dice: notables hacia los 4 vientos del cielo. Ok, so vamos a brincar para abajo a versículo 19. Dice: y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Dice: en cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persa. Ok, el que era más alto era Persa. Dice: el macho cabrio es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Ok, ese es el primer rey. Ok, que está hablando de Alejandro el Magno. Ok, so regresando a Apocalipsis capítulo 13,
y 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. ¿Ok? Que está hablando de Grecia. Y Grecia es el principio del reino de los edomitas, ¿me? ¿Ok? Porque vamos a entrar a 1 Macabeo 1, 3, 7 a 9. Dice, después de eso, después de que Alejandro, el hijo de Felipe el Macedonio, que salió de la tierra de Chetim, había golpeado a Dario, rey de los persas y los medos, reinó en su lugar el primero sobre Grecia. Ok, so el primer rey que mencionó en el libro de Daniel es Alejandro. Ok, Alejandro el Magno, que era un edomita. Ahora, ¿cómo sabemos que era un edomita? Podemos conectarlo en esta manera. Vamos a ir a la adición del libro de Esther, capítulo 16 y 10, y dice, para Amán el macedonio, ok, igualmente que Felipe era un macedonio, el hijo de Amadatha, siendo ciertamente un extraño de la sangre persa, ok, porque Amán no era un perso, él no pertenecía a la linaje de Elam, él era un edomita, man, de Amalek, ok, igualmente que sus descendientes. Dice, siendo ciertamente un extraño de la sangre persa y lejos de nuestra bondad, y como un extraño recibió de nosotros. Ahora vamos a ir a Esther capítulo 3 y 1. Dice, después de estas cosas el rey Asuero ok, engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Ok, porque cuando tú lees esta historia en Esther, ok, este Agageo, que vamos a mirar que es a que regresa Agag, ok, este Amán estaba tratando de destruir man, su nombre estaba en mi mente, ¿qué era el nombre? Damn. ¿Saben qué? Déjenme buscarlo bien rápido. Okay, porque estaba tratando de culpar a este hombre por algo que básicamente no Mordecai, ya me recordé, ok, básicamente estaba tratando él preparó un montón de cosas para ahorcarlo y colgarlo de unos palos, y al fin de la historia Amán él mismo fue ahorcado por su propia trampa, ok, que es similar a lo que le va a pasar a Esaú Edom por entero. Ok, pero cuando entras a la palabra Agagita, ok, es Agagia, que significa voy a superar, ok, y ese es el espíritu, porque por la fuerza del Señor los edomitas superaron sobre nosotros, ¿me? Ok, Agag, ok, de 1 Samuel 15 y 32 dice, después dijo Samuel, tráeme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente, y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Ok, porque recuérdate, Amán era un descendiente de Agag. Ok, el Agagita. Y Agag es el rey de Amalek. Ok, y cuando bajas para abajo para agarrar quién es Amalek, Génesis 36 y 12, y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Adá, mujer de Esaú. Ok, so los amalecitas, ok, digo, los agagitas son descendientes de los amalecitas, man, son edomitas. Ok, y Amalek significa Aymalak, y dice habitante de un valle, y es espiritual, man.
Ok, porque aquí estamos en el imperio de Esaú, el valle de la sombra de la muerte, man. Y no son unas cosas espirituales ahí. Ok, la palabra valle quiere decir una tierra baja. Ok, y en sentido moral y espiritual, el imperio de Esaú es bajo, man. La tierra está en el estado más bajo que ha estado en toda historia. Pero aquí te está enseñando. Ok, regresando a Esther, las adiciones 16 y 10, dice que Amán era un macedonio. Y ahora agarramos la descendencia de Amán. Ok, él era una malecita. So, cuando tú brincas al libro de Macabeo, ok, primer Macabeo 1:1 dice, después de eso, después de que Alejandro, el hijo de Felipe, el macedonio, ok, y leímos que Amán, el macedonio, él no tenía nada que ver con la sangre persa. Él era un extranjero de la sangre persa. ¿Por qué? Porque él era un edomita del tribu de Amalek. Igualmente que Alejandro, man. Él era un edomita. ¿Ok? So eso te anda conectando los edomitas con el primer rey de Grecia, man. ¿Ok? Dice, después de eso, después de que Alejandro, el hijo de Felipe, el macedonio, que salió de la tierra de Chetim, había golpeado a Dario, rey de los persas y medos, reinó en su lugar, el primero sobre Grecia, y hizo muchas guerras y ganó muchas fortalezas y mató a los reyes de la tierra y llegó hasta los confines de la tierra y tomó despojos de muchas naciones para que la tierra estuviese tranquila delante de él, con lo cual fue exaltado y su corazón se alzó. Ok, leímos el poder del macho cabrio, man. Ok, que tenía esa gran cólera. Ok, dice, así que Alejandro reinó 12 años y luego murió. Ok, y sus siervos tomaron el gobierno cada uno. ¿Ok? ¿Quién eran sus siervos? Esos 4 generales. Ptolomeo, Casandro, Lasameco y Seleuco. ¿Ok? Su imperio fue dividido entre 4. Fue quebrado. Por eso te dice la profecía en Daniel 4:8 que ese cuerno que representaba al primer rey de Grecia se quebró en 4 diferentes cuernos, que son esos 4 diferentes reyes. ¿Ok? Y después de su muerte, todos se pusieron coronas sobre ellos mismos. Así hicieron sus hijos después de ellos muchos años, y los males se multiplicaron en la tierra. Y este es el principio. Este es el principio del reinado de los edomitas sobre el mundo, sobre la tierra, sobre el planeta. ¿Ok? Porque habían más imperios antes de eso. Como leímos, tenías a los persas, los medos, los asirios, los babilonios, tenías a nuestra gente que reinaron también sobre los tiempos de los reyes, los jueces. Tenías a Egipto y todos esos diferentes imperios. Pero este es el primer imperio con que vino Esaú Edom a reinar sobre la tierra. Aquí es donde cambió todo, man. Por eso dice, y los males se multiplicaron en la tierra. ¿Ok? Aquí es cuando empezó la homosexualidad, la bestialidad, la brujería y a otro nivel, la conquista de naciones, el estilo de andar viviendo por la espada. ¿Ok? Aquí es donde empezó eso. ¿Ok? So, regresando a Apocalipsis 13:2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de un oso. ¿Ok? Y ese oso representa a los rusos, man. ¿Ok? Y los pies simbolizan el fin de esta bestia. ¿Ok? La última parte. Porque empezó con el leopardo
pero va a terminar con los rusos, man. Ok, vamos a agarrar el precepto a eso cuando you know what, lo vamos a agarrar ahorita. Oh, you know what, vamos a esperar, man, es el espíritu. Vamos a esperar, vamos a regresar a esto porque dice, y sus pies como de un oso, los rusos siendo el fin. Ok, vamos a ir a Apocalipsis 20 para comprobar eso. Dice, y su boca como boca de león. Ok, y eso representa a la Gran Bretaña, man. El león, la boca del león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, man. Y este dragón anda hablando de los romanos. El imperio romano. Ok. Porque de ahí agarra el entero sistema de este edomita, el entero imperio, el sistema de este imperio es basado en el sistema romano antiguo. Ok, vamos a agarrar más en eso. So, vamos a seguir en Apocalipsis 13:3. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Ok? Y esa cabeza siendo herida fue cuando Esaú, básicamente cuando el imperio pagano romano colapsó. ¿Ok? El imperio pagano romano colapsó y ahí vino el fin del reinado de los edomitas. ¿Ok? Durante el fin del imperio romano. Porque cuando tú vas a Apocalipsis 21, donde íbamos a ir, dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Ok, dice, y prendió al dragón, ok, el imperio romano, que representa a Esaú, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Ok, ahora sabemos quiénes son todos estos caracteres, man. Estos personajes, ok, el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás regresan a una nación de gente, ok, que es Esaú Edom, los llamados gringos, los llamados blancos, ok, dice, y lo ató por 1000 años, y esos 1000 años fueron esos tiempos, esa época que llaman el siglo oscuro, ok, el siglo oscuro donde nuestra gente reinó sobre Europa, sobre Rusia y sobre todas esas tierras por más de 1000 años, man. ¿Ok? Era como un tiempo de 1000 años que reinaron. ¿Ok? Y ahí es donde salen todas estas imágenes, estos íconos de ancianos cristianos, ¿ok? Y son puros morenos, man. Como pueden mirar, con afros. Claramente, no son gringos, que es claro que no son gringos. Eso sí, todos estamos de acuerdo con eso. ¿Ok? Vamos a mirar unos más. ¿Ok? Y llamaron esta época durante el imperio bizantino, lo llamaron los siglos oscuros. Ok, es espiritual que estos diablos llamaron ese siglo eso porque gente oscura andaba reinando. Ok. Como podemos mirar, man, claramente. Claramente un afro. Solo hay una gente en el mundo que puede crecer su pelo así, man. Naturalmente. Ok. Como podemos mirar, estos son íconos. Ok. De esos 1000 años que nosotros andábamos reinando en la tierra. No andábamos reinando como Israel, esa es la cosa. No andábamos reinando como la nación de Israel. Estábamos quebrados, divididos y perdidos, man. Pero andábamos reinando. Y ese es el punto.
Ok, eso es suficiente con esto. Regresando a la edad oscura. The water, bro. Right, so dice, vi a un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena a la mano, y lo prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, man. Porque como leímos, los males empezaron a multiplicar cuando Esaú Edom tomó control. ¿Ok? Él empezó a conquistar diferentes tierras y empezó a cambiar los nombres de esa tierra. ¿Ok? No sé si ustedes, hermanos, saben esa escritura donde dice que toma las tierras y los llama y les da su nombre, algo así. Si ustedes, hermanos, saben dónde están, Babukusha, si lo pueden agarrar. ¿Ok? Dice, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Ok, y el Señor, después de que esos 1000 años se cumplieron, el Señor dejó ir a este diablo, lo soltó. Y esa es una época que llamamos el renacimiento. Ok, y vamos a agarrar unos imágenes de esto antes de que leamos la escritura. Tawara. Right, y estas son las imágenes del renacimiento, man. Cambiaron todo. Ahora son fucking pálidos y gringos, man. ¿Ya ves? Esto es ese engaño que vino al mundo. Evidentemente el Señor y todos los discípulos y todos los israelitas eran morenos. Pero cuando el diablo fue suelto, él engañó al mundo que Dios es blanco, man. Y trajo algo que se llama iconoclasia, que significa la destrucción de imágenes. Y básicamente era una campaña donde estos edomitas empezaron a pintar sobre todas nuestras imágenes y básicamente tirarles bleach, man. No literalmente, alright. Básicamente los empezó a pintar blancos, man. Como pueden mirar. Ok. Gran, absolutamente total diferencia de lo que a un tiempo era. Ok. Totalmente diferente a las imágenes morenas que estábamos mirando. Este es otro estilo de arte. Esta es otra nación de gente pintando esta basura, man. Y esta mierda es fea, man. Para mí, a mí me cae mal este arte. No me gusta, man. Es feo. Algunas imágenes hasta te dan miedo, man. Mira esta mierda aquí, man. ¿Ok? Pinche gringo volando en el aire, man. Como... ¿Ya ven? So, vamos a leer la escritura. Right. Salmos 49 y 11 dice: su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras. ¿Ok? So ellos empezaron a conquistar todas las tierras durante los griegos, durante el primer rey. Él empezó esta campaña. ¿Ok? Empezaron a cambiar todos los nombres de las naciones y las tierras. Empezaron a deslocar a la población de esas naciones y moverlas y cambiarles el nombre. ¿Ok? So, en efecto, engañaron al mundo, man. Empezaron a engañar al mundo. ¿Ok? So, vamos a brincar. Apocalipsis 7 y 8 dice... Perdón, Apocalipsis 20, 7 a 8. Dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, man. ¿Ok? So, ¿qué pasó? Nosotros reinamos como por más de 1000 años, un poco más.
y el Señor soltó a Esaú Edom. Ok, y esto empezó, ok, con la familia de los Borgías, ok. Y ustedes hermanos pueden buscar información sobre esta familia, man. Ahí está César Borgia, ok. Y de este hombre salió la imagen del que el mundo llama Jesús. Lo pintaron según la imagen de este coche que miran ahí, ok. César Borgia. Y hay una entera serie que ustedes hermanos pueden mirar, man. Es una buena serie y te enseñan lo maldito que era esta familia, man. Ok. Pueden buscar esta. Ahí está Rodrigo Borgia, Papa Alejandro el VI. Ok. Estoy tratando de buscar las imágenes viejas. Lucrecia Borgia. Ok. Que César Borgia y el padre de ella, Alejandro el VI, Papa Alejandro el VI, los dos se acostaron con esta mujer, man. El padre y el hijo pisaron a esta sucia. Ok. Que si ustedes hermanos pueden buscar un poco más información en esa familia, y pueden buscar información en esta familia que se llama los Medici. Ok. Vamos a leer un poquito de los Medici. Dice: los descendientes de Cosimo de Medici, Lorenzo fue un poeta y apoyó el trabajo de maestros del Renacimiento como Botticelli, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, a quienes los Medicis encargaron de completar sus tumbas familiares en Florencia, man. Okay, so ellos eran contemporáneos con Leonardo da Vinci, que Leonardo da Vinci tomó parte en pintar la imagen del Señor a la imagen de César Borgia. Vamos a regresar a su imagen bien rápido. Deme un momento. César Borgia, ok. De ahí agarraron la imagen del que el mundo llama Jesús hoy en día. Ese gringo pálido, diablo, demonio que la gente adora. Fue detrás de un criminal, un asesino, un hombre que practicaba incesto, homosexualidad. Ok. So, regresando a la lección o al tema, en un momento. Right. Primer Macabeos 3:48. Y dejó el libro de la ley abierto, donde los paganos, como los edomitas, habían tratado de pintar la imagen de sus imágenes. Ok. Y esto está hablando del tiempo de los griegos. Pero nada hay nuevo bajo del sol, man. Los edomitas hicieron esto durante el tiempo de los griegos. Hicieron esto otra vez durante el tiempo del Renacimiento. Abrieron el libro de la ley, abrieron la Biblia y pintaron sus imágenes. ¿Ok? Básicamente pintaron la imagen de sus imágenes, man. Pintaron a los profetas, al Señor, al Salvador, a su semejanza. Otra vez, regresando a la escritura, dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, man. ¿Ok? So podemos agarrar un precepto a esto.
Ok, podemos soplar el polvo de esta escritura porque es un rato que no la sacamos, pero hey. Job 9:24 dice: la tierra es entregada en manos de los impios, y él cubre el rostro de sus jueces. Ok, so la tierra fue dada en manos de ¿quién? De Esaú Edom. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que él iba a soltar a Satanás, él iba a soltar a los edomitas, a ese dragón, al imperio, a ese hombre que trajo el imperio romano sobre la tierra. Ok, él lo iba a soltar, man. So el Señor le dio el mundo, ok, le entregó la tierra en las manos de los impíos, ok, y él cubre el rostro de sus jueces, diciendo que él creó que él cubrió los verdaderos jueces, las imágenes de los verdaderos jueces, y él escondió quién verdaderamente es la gente escogida de Yahweh Hashem Yahushai. Y él se hizo a él mismo. Él pintó a la gente escogida y al Señor y al Padre a su semejanza. Él se hizo a él mismo como que él es Dios. ¿Ok? Dice, si no es él, ¿quién es y dónde está, man? Porque si no fue el gringo, el edomita que ha hecho estas cosas, ¿quién más, pues? ¿Ok? Para los burladores, man. Dice, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, man. ¿Ok? ¿Qué batalla es esta? Esta es la batalla de Armagedón, man. Esta es la batalla que va a tomar parte en Yahweh Shabbat, Josafat, el juicio de Yahweh. ¿Ok? Gog y Magog representan a los rusos, que ellos van a traer el fin de los edomitas, aunque ellos mismos son edomitas. ¿Ok? Por eso es que ellos representaban ese oso, man. Las patas, el pie, el fin del imperio de Esaú. El leopardo, Alejandro el Magno, Grecia, representaba al principio. ¿Ok? Dice, right, 1 Juan 5:19, sabemos que somos hijos de Yahweh y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. ¿Ok? ¿Y en qué imperio andaba viviendo durante que esto fue escrito? El imperio romano. El imperio romano, man. Ese era el mundo de los romanos, el mundo de los edomitas, man. ¿Y era el mundo de quién? Del maligno. ¿Qué es quién? El impío, que es esa serpiente antigua, el dragón, Satanás y el diablo, man. Los llamados gringos. Dice Gog y a Magog a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Ok, so ahora vamos a regresar a Apocalipsis 13:4. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, man. Ok, ¿qué es el dragón? El imperio romano. Pero el imperio romano fue sanado, man. No sé si leímos eso, vamos a mirar. Oh, ok. Apocalipsis 13:3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el dragón, el imperio romano, colapsó, man. Y nuestra gente empezó a reinar sobre el mundo. Eventualmente eventualmente se transformó del Santo Imperio Romano, o empezó como el Imperio Romano pagano, después el Santo Imperio Romano que fue reinado por nuestra gente y fue cambiado al Imperio Bizantino. ¿Ok? Que el Imperio Bizantino fue reinado por nuestra gente. Y bizantino quiere decir, vamos a agarrarlo. Dame un momento. Quiere decir hacia atrás.
¿ok? Hacia atrás. O retrasado. Esto es lo que quiere decir bizantino. ¿Ok? Dice, pero su herida mortal fue sanada. Porque como dije, el imperio romano colapsó, pero fue renacido, man. Durante la época que se llama el Renacimiento. ¿Ok? Dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ok, ahora vamos a ir al versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Ok. Y eso es lo que, así es como el mundo mira a Esaú Edom, man. Ok. El mundo está sujeto a la capacidad militar de Esaú, man. A su tecnología. Ok. El mundo adora a la bestia, man. ¿Por qué? Porque el mundo hace, ok, los hechos de esa bestia. Siguen después de la imagen de esa bestia, man. Que estamos llegando a eso. Dice versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que eso representa un tiempo apuntado, man. ¿Ok? ¿Ok? Un proceso de tiempo se le fue dado. ¿Ok? No son 42 meses literales. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, man. Y así es como es el imperio de Esaú Edom. Como les enseñé esas imágenes, él se hizo a él mismo como que él es el Altísimo. Eso es una blasfemia, man. Homosexualidad, todo tipo de cosas contra el Señor, man. Dice, y abrió su boca en blasfemias contra el Señor para blasfemar su nombre, su tabernáculo. Ok, su tabernáculo es su gente. Y de los que moran en el cielo, que representa a los ángeles, man. Porque este maldito diablo dice que los ángeles en el cielo son marcianos, man. Son hombres verdes y ojos de pinche mosca you know. Él va a pagar por eso, man. Esaú Edom se hace burla de nuestro Señor. Siempre anda haciendo burla de la crucificación y diferentes cosas que nuestro Señor sufrió. Y lo hace una burla, man. Hace caricaturas pendejas de la crucificación. Los ángeles son pinches hombres verdes. ¿Ok? Y esas son esas cosas que este hombre habla contra su nombre, contra el tabernáculo, ¿ok? Contra su gente. Él hace burla a nosotros, man. Y los que moran en el cielo. ¿Ok? Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, man. Ok, ¿y quién es para quebrar esto? Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Qué quiere decir eso, man? Porque un cristiano inútil te va a decir que, pues eso es porque Satanás, fue el ángel más lindo y tocaba una musiquita tan bonita y hizo guerra contra el Señor. No, man. Los santos son los israelitas, son la gente. Ok, esos Salmos 148 y 14 dice, Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alabándole todos sus santos, los hijos de Israel. ¿Ok? Son los santos, son los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Ustedes llamados morenos, hispanos y indígenas, man. El pueblo a él cercano, aleluya, man. Salakia. ¿Ok? Esos son los santos, man. So dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos. Porque ¿qué pasó? Después del Renacimiento, ¿qué pasó? Los edomitas empezaron a infiltrar el Vaticano, el reinado de Rusia, ¿ok? Que se llamaban los zars, ¿ok? Empezó a infiltrar a España, Portugal, ¿ok? Morocco,
Él empezó a infiltrar todo nuestro reinado y empezó a botar a nuestro imperio parte por parte, man. Fue un proceso. Después de eso, él vino a este lado del mundo, empezando con Cristóbal Colón. Y este diablo, este demonio Cristóbal Colón, sabía exactamente a dónde iba, porque él vino preparado con soldados y con interpretadores hebreicos para poder contactarse con la gente viviendo en este lado del mundo, man. ¿Ok? So, ¿qué pasó? Vinieron los españoles, los españoles, los franceses, los ingleses, los llamados judíos como Cristóbal Colón, y empezaron a masacrar y a hacer guerra contra nosotros, contra los santos. ¿Ok? Y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Por qué? Porque el Señor los estableció, ¿ok?, en la tierra para reinar. Vamos a agarrar un precepto a esto. Daniel 4. Daniel 4 y 17 dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que al quien él quiera lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Que está hablando de los edomitas, man. El hombre más estúpido, más bajo, más moralmente más bajo, man. ¿Ok? ¿Qué leímos que quería decir Amalek? Amalek quería decir habitante de un valle. ¿Qué es un valle? Un valle es una tierra baja. ¿Ok? Y como leímos, como dije, como el valle de la sombra de la muerte, ese valle representa una tierra baja, espiritualmente y moralmente bajo, man. Ok, regresando. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, man. El mundo, la tierra fue dado a las manos del impío, como leímos. ¿Ok? ¿Y qué pasó cuando él tomó control de estas tierras? él hizo algo que se llama hegemonía cultural. ¿Ok? Hegemonía cultural. Y vamos a leer un poco de qué quiere decir hegemonía cultural. Ok, denme un momento. Ok. Dice: en la filosofía marxista, la hegemonía cultural es el dominio de una sociedad culturalmente diversa por parte de la clase dominante que manipula la cultura de esa sociedad. Y eso es exactamente lo que hizo Esaú Edom. Él empezó a manipular la cultura de las sociedades que ellos empezaron a tomar dominio. Dice, por ejemplo, creencias, explicaciones, percepciones, ¿ok? La forma de mirar algo, la forma de percibir algo, ¿ok? Valores, ¿ok? Y más, como morales, ¿ok? Religión. Dice, para que su visión impuesta del mundo gobernante sea una aceptada norma cultural, la ideología dominante universalmente válida, man. ¿Ok? Y eso es exactamente lo que hizo Esaú Edom cuando él tomó
Porque el Señor le dio autoridad sobre todo tribu, lengua y nación. ¿Ok? Incluyendo a nuestra gente. So él empezó a, como leímos, él salió ¿para qué? Para engañar a todas las naciones. ¿Ok? So él empezó a manipular las creencias, las explicaciones, las percepciones, los valores, los morales, ¿ok? Las religiones, el sistema educativo, ¿ok? Lo que es ser un padre, lo que es ser una madre, lo que es ser un hombre, lo que es ser una mujer. Él empezó a torcer toda la orden, man. ¿Ok? Dice que justifica el status quo social, político y económico como natural y inevitable, perpetua y beneficiosa para todos, en lugar de construcciones sociales artificiales que benefician solo a la clase dominante, man. Y es lo que es. Ellos construyeron una construcción social artificial que beneficia solo a la clase dominante, que es a Esaú Edom, y una palabra para eso es supremacía blanca. Right, exactamente, como Willie Lynch. ¿Ok? En un sentido, este diablo hizo Willie Lynch con todo el mundo, no en la manera que lo hizo con nosotros, pero todo el mundo está pendejado, están pendejos por este hombre, man. ¿Ok? Right, con el libro de Mormón torció las cosas de Esaú, decir que la piel oscura es maldición, man. Y no solo con eso, con solo tener una imagen de un llamado edomita como Dios todopoderoso, ¿ok? Él torció todo, man. Eso confundió al mundo. Tienes a mongolos, chinos adorando a un gringo, africanos adorando a un pinche gringo Jesús, árabes, todo el mundo, man. De una manera u otra, el mundo adora a la bestia, man. ¿Ok? Si ustedes, hermanos, pueden mirar un poquito más, pueden buscar más en lo que es una hegemonía cultural. ¿Ok? Porque eso es exactamente lo que este demonio hizo a nosotros. ¿Ok? Regresando. Right. Este vato cambió los tiempos, man. Cambió los horarios. ¿Ok? Cambió el calendario, los días, los meses. Cambió el calendario de un sistema lunar a un sistema solar. Este hombre trastornó todo el orden del mundo, man. Y eso es lo que es hegemonía cultural, man. Él cambió todo. ¿Ok? Apocalipsis 13:8 dice: y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. ¿Ok? So estos antes de América, man. Pero ahora vamos a empezar a entrar a los Estados Unidos, a América, man. ¿Ok? Este diablo hizo todas estas cosas. ¿Ok? Y si alguien tiene oído, oiga. Si alguien entiende algo, entienda, man. Dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, man. Y este hombre, ¿ok?, los esclavizó a nosotros, man. Y todavía nos tiene esclavizados y capturados y atrapados en su sistema. Él los mató a espada. A espada este hombre va a ser matado. Él los llevó en cautividad. Él va a ser llevado cautivo, man. ¿Ok? Siguiendo. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero. ¿Ok? Y estos 2 cuernos representan a las 2 casas políticas, ¿ok?, con que corre los Estados Unidos. Tienen los demócratas y tienen los republicanos. ¿Ok? Vamos a agarrar un poquito de backstory en esto.
un poquito de edificación. Ok, porque como dije, esos dos cuernos de este dragón tiene a los republicanos y demócratas, pero eso no es nuevo. Eso regresa a los plebeianos y a los patricios. Y vamos a hablar un poquito de información en esto. Okay. Un momento. Ok, so dice, los ciudadanos romanos se dividían en dos clases distintas, ok, los plebeyos y los patricios. Los patricios eran los ricos de la clase alta y los demás eran considerados plebeyos. Hoy en día tienes que los republicanos, que son los más ricos y de clase alta, y los demás son ¿qué? Demócratas, ¿ok? Y algunos ni tienen una creencia política. Pero por mayoría, todos los pobres en América son demócratas, ¿ok? Dice patricios. Los patricios eran la clase dominante del antiguo imperio romano. Solo ciertas familias formaban parte de la clase patricia y tenían que nacer y ser patricio. Los patricios eran solo un pequeño porcentaje de la población romana, pero tenían todo el poder. Los plebeyos. Dice, todos los demás ciudadanos de Roma eran plebeyos. Los plebeyos eran los granjeros, artesanos, obreros y soldados de Roma. Ok, la clase baja de Roma. Ok, solo para agarrar un poquito de entendimiento. Ok, porque ahora, hoy en día, tienes a los republicanos y a los demócratas. Ok. Quiero agarrar una buena pedazo de información aquí. Well, you know what? Voy a leer lo que esté aquí. You know what? Un momento, hermanos. Porque, solo estoy yendo en el espíritu con esto. Vamos a leer lo que esto dice, man. Dice, el Partido Demócrata y Republicano fue un partido político estadounidense formado por Thomas Jefferson y James Madison alrededor de 1792 para oponerse de las políticas centralizadoras del nuevo partido federalista dirigido por Alexander Hamilton, secretario. Ok, bueno, no nos está dando nada. Pero ustedes, hermanos, pueden ir más profundo a los demócratas y a los republicanos en su propio tiempo. Me voy a hacer un estudio, todo lo que ando sacando ahorita, ustedes, hermanos, tomen sus notas y estudienlo en su tiempo, man. Ok, un poquito más profundo para agarrar un entendimiento más perfecto. Right, los partidos de derecha e izquierda. Right, dice, después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Ok, y un cordero representa ¿qué? Un cordero representa a un animal humilde, man. Ok, porque así vienen.
Así vienen los republicanos y los demócratas. Ellos vienen en un estilo humilde, como que ellos son por la gente, como que ellos te van a ayudar este año. You know? Así vienen, cuando hacen ¿cómo se dice? Speeches, vamos a mirar. Sus discursos, cuando hacen sus discursos, you know, ellos actúan como que son por la gente, como que son gente humilde, como que son buena onda. Cuando no son nada más que un dragón, man. Right, discursos. Cuando hacen sus discursos, man. Dice, pero habla como dragón, man, al fin del día. Porque mira como Donald Trump. Mira su estilo de hablar, man. ¿Ok? Hablaba como dragón. Ellos actúan y hacen la manera del imperio romano, man. ¿Ok? El imperio romano era un imperio duro en su forma de reinado, man. ¿Ok? Dice 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Ok? ¿Y qué era la primera bestia? Era el imperio romano antiguo. ¿Ok? Esa es la autoridad que ejerce este imperio. Y vamos a entrar un poquito de información a eso. Dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ok, quiero agarrar esto en Macabeos 8:1, después 14:16. Ok, porque aunque estos romanos que anda aunque estos romanos son los de la tribu de Jafet, los griegos que se transformó al imperio greco-romano, cuando ellos tomaron control de estas tierras, ellos tomaron las maneras de estas naciones. Ok, dice aquí, ahora Judas había oído hablar de los romanos, que eran hombres valientes y valiosos, y que aceptarían con amor todo lo que se les unía, y formaban una alianza de amistad con todo el que venía a ellos. Versículo 14. Sin embargo, a pesar de todo esto, ninguno de ellos llevaba una corona o estaba vestido de púrpura para ser magnificado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque básicamente ellos tenían elecciones, man. Ellos eran elegidos, no era una monarquía que andaba reinando sobre Roma. Era una democracia. Dice, además, como se hicieron ellos mismos una casa de senado, y eso es lo que, así es como es corrido América. Por eso dice, ejerce la autoridad de la primera bestia. ¿Ok? Porque así es como reinaba el antiguo imperio romano. ¿Ok? Tenían un senado, no se ponían corona, eran césares, no reyes. Dice, además, como se hicieron ellos mismos una casa del senado, donde 320 hombres se reunían diariamente en el consejo, consultando siempre a la gente, para que al final estuvieran bien ordenados, y comprometieron su gobierno a un hombre cada año, que gobernó en todo su país, y que todos obedecieron a ese, y que no había ni envidia ni emulación entre ellos. Ok, esa era la forma en que los romanos reinaban. Por eso, regresando a Apocalipsis 13:12, dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Ok, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren la primera bestia. Ok, porque todo el mundo anda adorando la manera de la primera bestia en este tiempo. Porque hasta en China, Corea del Sur, fucking Japón, no me importa dónde vayas, todavía ahora tienes presidentes, tienes senados y diferentes estilos que regresan al imperio romano. ¿Ok? Y eso te enseña que el mundo anda adorando a esta bestia, man. Dice, cuya herida fue sanada.
Porque como expliqué, ¿ok? El imperio romano colapsó, pero renació durante el renacimiento. ¿Ok? So es espiritual que esa época se llama renacimiento. Versículo 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y la tierra delante de los hombres, ¿me? ¿Ok? Y esas grandes señales está hablando de como toda su tecnología, ¿ok? Todas las cosas que este hombre, que el Señor le ha dado a este hombre, ¿me? Tecnológicamente, ¿ok? Este hombre tiene la capacidad de hacer cosas básicamente como milagros, ¿me? Como una televisión flat de 75 pulgadas 8K de resolución. Eso es como se mira mejor que la vida real. La pintura en una televisión como esa. Ni mis ojos son tan claros. ¿Ok? Como qué más, como, hey, podemos hablar, ahorita estoy en el internet, ¿ok? Y todos ustedes, hermanos, me pueden escuchar a la misma vez en diferentes zonas de tiempo, en diferentes locales del mundo, man. Al mismo tiempo. Y aquí estamos teniendo un discurso, man. ¿Ok? Esas son esas grandes señales que a este hombre se le ha sido dado. ¿Ok? Y dice que de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Ok? Porque cuando la bestia es OTAN y la Unión Europea conjunto con los Estados Unidos. ¿Ok? Y cuando ellos hicieron fuego caer del cielo, esa fue esa primera guerra. Esa fue esa primera campaña, ¿ok? Que fue usada OTAN y los Estados Unidos, ¿me? Yo creo que esa era, no me cuoten. Si da oportunidad al Señor, voy a regresar a esta parte en otra lección, pero yo creo que era una guerra en Bosnia. Yo creo que en el año 1992 o 1995 fue la primera vez que la bestia usó su fuerza militar. ¿Ok? Dice 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en la presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, man. Ok, y esa imagen es el entero sistema de Esaú, de esta bestia, man. Las políticas, como leímos ¿cómo que era la palabra? ¿Dónde está? Hegemonía cultural. ¿Ok? Como leímos de hegemonía cultural, que empezaron a manipular explicaciones, creencias, ¿ok? Religión, la dieta, ¿ok? Todo tipo de cosas, ¿me? Que es cómo ser un padre, es cómo ser una madre, cómo ser una mujer, un hombre. Todo eso es la imagen de esta bestia, man. ¿Ok? Que el mundo anda siguiendo. Por eso es que si vas a Japón, hay un presidente con una corbata y un traje de 3 piezas, man. Zapatos de iglesia. Todos brillantes, you know. ¿Por qué? Porque andan adorando y siguiendo a la bestia, man. ¿Ok? Dice... Dice, y engaña a los moradores de la tierra y las señales que se le ha permitido hacer en la presencia de la bestia. Ok, no leímos que Satanás iba a ser suelto para engañar a los moradores de la tierra. So ahora aquí estamos totalmente conectados con Satanás, la serpiente antigua, el dragón y Esaú. Ok, porque como leímos en el principio de esta lección, el principio de todo esto era con Alejandro el Magno, que cuando regresas a la historia de todo eso, regresa
de los edomitas viviendo en Macedonia, regresando a los agagitas, que eran amalecitas, man. Que amalecitas son edomitas. ¿Ok? Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todos los que no los adoren. ¿Ok? Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, man. Y esa marca regresa a la palabra koragma en el griego, que es una incisión, es algo inyectado. ¿Ok? Y esa marca de la bestia es el microchip. ¿Ok? Esta es esa marca que la gente se va a poner en su mano derecha o en la frente. ¿Ok? Ese es el microchip, la marca de la bestia. Que estamos en la puerta de esto, man. Ya estamos en la esquina. Porque, ¿cómo sabemos eso? Porque las naciones se andan hirviendo para empezar esta tercera guerra mundial. Eso solo quiere decir eso, que el Señor bien pronto va a dejar ir esta marca a la bestia, man. ¿Cómo va a pasar este evento? Está por verse. ¿Ok? Pero algo sabemos es que está en la esquina. Está bien cerca y el próximo evento, el próximo ataque terrorista o cualquier cosa, un colapso económico, va a traer este microchip en total en total fucking acción, man. Alright, en inglés la palabra es implementation. No lo puedo decir. Regresando. Oh shit. Un momento. Alright. Dice, y hacía que a todos los pequeños y grandes, va a implementar, lanzar en todo el mundo la marca, Eso es lo que va a pasar. Bro. Dice, hacía que a todos los pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, dice, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el número de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número del hombre, pues es número de hombre. Right? Es el número de un hombre en la tierra, la bestia, los edomitas, como comprobamos, y su número es 676, que en el hebreo, en el griego, 666 es, yo creo que es Chi Psi Stigma. Vamos a mirar ahorita. Chi, aquí está. Chi Psi Stigma 666. ¿Ok? Right. So es Chi Psi Stigma, como lo pueden mirar ahí. De G5516. ¿Ok? Esos tres símbolos es Chi, Psi y Stigma. ¿Ok? So, quiero ver. Yo creo que es todo ahí. Right. So eso es todo ahí. Eso es el entero capítulo
de Apocalipsis capítulo 13, 1 a 18. Alright, so, hey, como entramos, man, el principio y el fin del imperio de los edomitas, man. You know, so, hey, man, ojalá esta lección ha sido edificante para ustedes, hermanos. Y no, ojalá, si Yahweh permite, voy a empezar a hacer videos en el resto de esas tareas que ustedes, hermanos, tienen. Y no, para que ustedes, hermanos, reciban el entendimiento, man. So, con eso, ojalá esto ha sido edificante para ustedes, man. Toda alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahashem Yahabushai, Bahashem Akakwadash. Doble honor a los apóstoles de la gran piedra molino. Y saludos a todos los hermanos y hermanas que están alrededor del mundo, man. Shalom. Hasta la próxima.